Hola, buenas noches, Pastor Leonardo, Pastor Emilce, ¿cómo están? Hola Mari, buenas noches. Listo. Vamos a empezar a orar mientras más personas se van uniendo a la transmisión para que podamos continuar con el estudio que estamos haciendo, que es la segunda parte, experimentando a Dios. ¿Listo? Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por cada persona que se conecta ahora a esta transmisión para aprender más de ti. Gracias, Señor, por cada familia a la que esta palabra está llevando bendición, a la que esta palabra está llevando identidad, está llevando fortaleza, Señor, por cada hogar que está siendo cimentado en la roca que eres tú, Cristo. Te damos gracias, Padre, porque aún, Señor, en épocas de encierro en nuestros hogares, tú nos has proporcionado de medios digitales que nos permiten seguir unidos como familia, como cuerpo de Cristo, seguir uniéndonos para edificarnos unos con otros, Señor, conforme a lo que tú nos has entregado. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos para que nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales estén atentos a tu palabra, a tu voz, a tu dirección, a lo que tú hoy quieres enseñar, a lo que tú hoy quieres atesorar en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas tú direccionando este tiempo, Señor, que cada persona que debe recibir este mensaje, Señor, pueda conectarse en completa libertad, Señor, y permanecer allí para recibir lo que tú preparaste de antemano para nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. Vamos a ir haciendo un pequeño resumen de lo que hemos aprendido mientras más personas se conectan. Ya vi por ahí Aleja y Brayitan. Buenas noches. Entonces, estamos haciendo una segunda parte del estudio que se llama Experimentando a Dios. El día de ayer aprendíamos con los pastores Leonardo y Emilce acerca de experimentando 4 puntos. El primero nos hablaba, nos llevaba a identificar el amor de Dios a través de la palabra. Luego veíamos, identificábamos el amor de Dios en 3 maneras: por la humanidad, por su pueblo y por los individuos personalmente. Y también aprendimos allí algunas condiciones para experimentar el amor de Dios. Y finalmente fuimos a ver a través de la experiencia del hijo pródigo algunos cambios de actitud que debemos experimentar en nuestras vidas para acercarnos al amor de Dios, para poder experimentarlo en nuestras vidas. Entonces hoy vamos a continuar con el estudio. La segunda parte de este estudio nos habla acerca de experimentar la paternidad de Dios. Vamos a ver hoy 2 cosas grandes. Uno es cómo vamos a reproducir el modelo de paternidad del cielo y cómo vamos a experimentar la paternidad de Dios en nuestras vidas. ¿Listo? Entonces vemos que a través de la palabra muchas de las enseñanzas están relacionadas con la paternidad de Dios, y muchas de las historias que vemos allí consignadas nos llevan a reconocer y a ver cómo Él también ha enseñado a sus hijos a ser padres y a reproducir ese modelo de paternidad aquí en la tierra y en lo natural con los hijos. Entonces vamos a ir primero a Isaías, versículos del 9 al 10. Hola, Johncito, bienvenido. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Entonces, en esta primera parte vamos a ver cómo vamos a reproducir ese modelo de paternidad del cielo aquí en la tierra. Vamos a ver ahí 3 puntos, y el primero es que los padres deben sembrar buenos recuerdos en sus hijos.
Si nos devolvemos al verso 9, vamos a ver que dice, no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. El libro de Deuteronomio, que es por el que vamos a estar navegando en este primer punto, muestra varios aspectos de padres e hijos. Y allí vemos cómo este libro fue escrito durante el último año de los 40 años que el pueblo de Israel estuvo viajando de Egipto a Canaán. Entonces, vemos cómo él allí está hablando de todos esos recuerdos de la experiencia que ellos habían tenido con el Padre, de la experiencia de protección, de cuidado que el Padre había tenido con ellos, de mostrar su soberanía y poder ante el pueblo de Egipto para rescatarlos de la esclavitud. Y ahí es cuando él le dice, no olvides todas las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón. Entonces ahí nos habla de cómo los padres son los encargados de sembrar recuerdos en sus hijos, recuerdos que los lleven a reconocer de quién dependen, de Dios, de sus padres, de su familia. En nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, vamos acumulando recuerdos positivos y negativos. Muchas de las decisiones que tomamos tenido en el pasado, de esas experiencias que hemos vivido. Y allí el pastor Charles Price resaltaba algo que es muy útil para crear buenos recuerdos en los hijos y son las rutinas. Él decía que las rutinas crean en los hijos, sobre todo cuando se hacen desde que están pequeños, crean una seguridad y una confianza en lo que ya saben que va a pasar, ¿cierto? Porque yo me levanto y voy a tener alimento porque estoy con mis papás, porque puedo sentarme a la mesa, porque puedo conversar con ellos, porque ya sé que en vacaciones vamos a ir a compartir con mi familia. Y de pronto cuando ya estén más grandes y cuando estemos en un momento de incertidumbre, lo que vamos a hacer es mirar atrás y ver cómo ha sido nuestra vida. Entonces, si ahora estoy en esta situación, ¿qué pasó antes cuando yo estaba en una situación similar? Y cómo a través de mis padres fui protegido, fui cuidado, recibí todo lo que necesitaba y no voy a tener temor, sino que va a ser una seguridad para nuestras vidas como hijos y como padres lo que entregan a los hijos. Entonces, él allí resaltaba algunas cosas y es como que el hogar sea un altar de adoración. Son recuerdos que deben quedar en la vida de los hijos porque es lo que ellos a futuro van a reproducir en sus familias y en sus hogares. Esto que han experimentado desde pequeños con sus padres. Entonces, allí como primer punto, los padres deben crear buenos recuerdos para sus hijos. ¿Listo? Vamos a ir al segundo punto y es los padres deben enseñar a sus hijos. Entonces vemos allí, vamos a ir a Isaías en el capítulo 6 del verso 4 al verso 7. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cuando el padre habla allí acerca de enseñar a tus hijos, no solamente habla de enseñar las cosas que en lo natural tenemos que aprender, como la matemática, la ciencia, la literatura, pero él habla acerca de amar a Dios de todo tu corazón y que estas cosas estén en tu corazón y que se las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa en todo tiempo. No debemos confiar la educación de los hijos a la escuela, porque la escuela está encargada de enseñar otras cosas, como les decía, las cosas en lo natural, pero la responsabilidad la ha entregado Dios sobre los padres de enseñar a los hijos a amarle de todo corazón, a atesorar el amor por Dios en sus corazones. Entonces allí vemos como el padre insta a que sean los padres quienes enseñen a sus hijos a amar a Dios con todo su corazón. ¿Listo? Vamos a ir a otro verso en Deuteronomio también, capítulo 11, verso 19. ¿Listo? Y dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí dice, hablar acerca de estas cosas cuando te sientes en tu casa. Esas son cosas que hoy en día
pasan muy poco y es el poderse sentar a la mesa y conversar. Antes, la mesa era el lugar de encuentro de la familia en donde se podían sentar a conversar, a compartir el pan, compartir los alimentos, y este es el tiempo que Dios determinó para que podamos edificarnos unos con otros como familia, para que los padres puedan enseñarle a los hijos acerca de Dios, para que puedan enseñarles a depender de Dios, para que puedan decirles: hoy me pasó esto y esto en el trabajo y fue gracias a Dios y fue por obra de Él, porque dependemos de Él. Este es el tiempo que el Padre determinó y hoy lo tenemos muy poco, y hoy vemos como las familias no se hablan entre sí cuando están a la mesa, o ni siquiera comparten la cena o comparten diferentes momentos del día como familia, sino que comparten la edificación, que es la casa a donde todos tienen su habitación, pero no comparten como hogar constituido. Entonces, ese también es un precepto que Dios nos enseña allí para construir hogares sólidos y hogares cimentados en la roca que es Cristo. ¿Listo? Es importante, también como lo decía al principio, estas rutinas de orar en familia, de que al final del día puedan orar juntos, de que en el almuerzo puedan orar juntos, y allí se está enseñando como padre a los hijos a depender de Dios y a estar en constante comunión con el Padre en todo tiempo. ¿Listo? Ahora vamos a ir al tercer punto, que nos habla acerca de que los padres deben ser un ejemplo para sus hijos. Vamos a ir allí a Deuteronomio 12, capítulo 12, versículo 28. Y vamos a ver qué dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Y vamos a ver otro verso y nos vamos a ir a Isaías en el capítulo 4, en el versículo 40. Todas las que estoy leyendo las estoy leyendo en la versión Reina Valera. Y dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. El Padre está hablando allí, Jehová específicamente, de ser un ejemplo para tus hijos. Y allí el pastor Charles Price decía algo bien interesante, y es que la obediencia de los padres a Dios deja una huella en los hijos y en los nietos. Y que las mejores cosas que nosotros aprendemos no las aprendemos porque no las enseñan, sino porque las hemos absorbido. Como una esponja cuando de manera natural absorbe el agua, así es como mejor aprenden los hijos de los padres, cuando les ven a ellos hacer aquello que les están enseñando. Cuando yo veo que mi padre ora en la mañana, que mi madre ora en la mañana, es para mí más fácil entender que es algo que naturalmente debería hacer, orar, porque si ella lo hace, yo debería hacerlo. Pero cuando solamente se convierte en cosas de palabras, no hay tal efecto. Es necesario que nosotros seamos ejemplo, y lo veíamos en estudios anteriores, que en todos los aspectos de nuestra vida nosotros debemos ser un testimonio vivo de lo que hizo Jesucristo en nosotros. Asimismo, los padres deben mostrarse como un testimonio para los hijos. Y esto no nos habla solamente de que los hijos deban ver cosas perfectas de sus padres. También es necesario que ellos muestren la vulnerabilidad, porque es que allí en estas debilidades es donde Cristo se perfecciona en nosotros. Entonces, cuando un padre se muestra vulnerable ante sus hijos, también va a mostrar cómo Cristo está obrando en su vida en ese aspecto. Allí es cuando el hijo va a poder ver el ejemplo del padre dependiendo completamente de Dios, de lo que él puede hacer y no de sus fuerzas. Cuando como familia determinan que van a dar una ofrenda para algo en específico, que van a adoptar a un niño, apadrinarlo, es ahí cuando los hijos aprenden a hacer esas obras de misericordia a través del ejemplo que han tenido de sus padres. Así es como se reproduce el modelo de paternidad que Dios nos ha entregado en las familias, en los hogares, de los padres hacia los hijos. Estaba haciendo un estudio con mi familia en esta semana y encontré un texto allí que les quiero compartir, que me parece muy pertinente para lo que les acabo de decir, y dice: que podamos ser reproductores del modelo del Padre con nuestros propios hijos, tengan propósito y destino eterno. Muchas veces es más fácil darles
nosotros mismos en sacrificio en el altar del Señor, para que de ese modo puedan ellos conocerle a Él. El poder tomarles de la mano e ir juntos hasta los pies del Padre, el instruirles en sus caminos y atesorar en ellos la palabra divina, velar por sus necesidades celosamente y tener la visión, esfuerzo y dedicación para que ellos sean formados a la imagen de Dios, es la verdadera, mayor y mejor herencia que les podemos dejar. Como les decía en esos días, este tiempo de cuarentena que tenemos que estar en nuestras casas es un tiempo para que podamos nutrirnos del Padre, conocerle a Él, para que podamos buscar leña para seguir avivando el fuego del Espíritu en nosotros. Y esto que les acabo de leer hace parte de un estudio que hace Toma tu lugar de Marcos Brunet, y es un estudio para los hogares, y vemos allí cómo ellos están enseñando y reconocen como que en esta sociedad hoy en día quizás mucho más fácil entregarle bienes a los hijos, quizás mucho más fácil entregarle tu celular para que tú estés entretenido todo el día y no me molestes, pero es mucho más difícil entregarse a los padres como un sacrificio vivo para sus hijos, para que ellos puedan conocer a Cristo a través de sus vidas, para que ellos puedan entender de quién depende su hogar, que no es solamente del Padre que provee en lo físico, pero del Padre espiritual que gobierna sobre ese hogar. Entonces vemos como esta es la reproducción de ese modelo, el que hayan padres que se entreguen como un sacrificio vivo para que sus hijos puedan conocer a Dios, puedan conocer a ese Padre celestial soberano del cual su hogar depende, y que ellos puedan desde muy pequeños o ya sea desde muy grandes, pero que desde su hogar puedan adquirir esa identidad y ese propósito eterno que está en Cristo y que lo han aprendido a través de sus padres. ¿Listo? Ahí terminamos la primera parte. Vamos a ir a una segunda parte que es un poquito más extensa y nos habla acerca de experimentando la paternidad de Dios. Entonces vamos a ir primeramente a Juan capítulo 1 del verso 12 al verso 13. Dice: mas a todos los que le conocieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces vamos a ir allí en el verso 12, podemos identificar dos cosas que vienen a ser como los requisitos para ser hijos. Entonces en el verso 12 lo voy a volver a leer, dice: mas a todos los que le recibieron a nombre. Y vemos allí en el griego, en el original, esta palabra recibieron, que es lambano, nos habla de recibir, de tomar lo que es propio, de tomar para uno mismo y de hacerse propio. Y esta palabra que se usa allí en este verso es la misma que se usa en Mateo 8:17, que lo vamos a leer, y dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Allí en Mateo 8:17, Él nos habla de que Jesucristo tomó para sí todo lo que nos correspondía. Y es de la misma manera en como Él nos dice allí que me reciban, que me tomen para sí, que nos apropiemos de Cristo, de lo que nos ha sido entregado, de ese sacrificio que fue hecho por nosotros, que lo tomemos para nosotros, así como Cristo lo hizo en la cruz, al tomar para sí las dolencias que nosotros debíamos padecer, las enfermedades que debíamos padecer. Él las tomó allí en la cruz como suyas y fue a la cruz y murió por nosotros. Y de ese mismo tomar es del que nos habla ahí en el versículo 12. Y por otro lado, dice: a los que creen en su nombre. La palabra creen, también en el original, en el griego, nos habla de pisteo, que significa creer y confiar. Pero allí hay algo importante, y es que este confiar viene del ser persuadidos por Dios para confiar. Es decir, viene ahí de otra raíz que es la palabra, y nos habla de que siempre es un regalo de Dios, de que la fe nunca es algo que nosotros como humanos podamos adquirir o podamos comprar, sino que es una fe que viene por una persuasión de Dios y que no depende de la voluntad humana. Entonces vemos allí como en la primera parte del versículo nos dice que lo recibamos, que nos apropiemos de eso.
A los que creen en su nombre nos habla de que Él es el que nos da la fe para creer en eso que nos está entregando y luego nosotros nos podamos apropiar de eso. Y de esta manera es como nosotros vamos a poder ser hechos hijos de Dios, apropiándonos de la salvación y teniendo fe en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y allí vamos a ir por un momento a Romanos 12:3. Vamos a ver qué dice. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces vemos como esta fe que allí en Juan se nos es pedida para ser un requisito para ser hijos de Dios, es la misma fe que nos fue entregada por Dios. Entonces veíamos como en el estudio anterior de la santidad de Dios, que se nos exigía ser santos y que Él entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser santos como respuesta a esta característica que nosotros por sí mismos no podíamos cumplir. Asimismo acá, esta medida de fe se nos es entregada a través de Jesucristo para que nosotros podamos creer en esa salvación, en esa posición que se nos ha sido entregada y tomarla para nosotros mismos y sujetarla a nuestra vida y hacerla real en nuestra vida. Entonces, ahora vamos a ver algo más allí en esto de experimentar la paternidad de Dios, y es que el ser hechos hijos de Dios fue algo que fue predestinado. ¿Listo? Entonces primero veíamos los requisitos para ser hijos y ahora vamos a ir a esa es una decisión que fue predestinada. Entonces vamos a ir a Efesios capítulo 1 del verso 4 al verso 5 y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, allí en esos versos de Efesios vamos a ver tres cosas. Primero es que Él nos escogió, que no fue una elección ni tuya ni mía el hecho de decidir si vamos a ser o no hijos de Dios, sino que fue una decisión del Padre, una decisión que Él tomó. Vamos a ir por un momento allí a Juan capítulo 15 verso 16 y vamos a ver cómo Jesucristo allí estando en el aposento alto con sus discípulos, Él les dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. De la misma manera en como cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él fue quien eligió a sus discípulos, a quienes iban a caminar de cerca con Él durante este tiempo, a quienes iban a aprender de Él y a conocerle de manera más profunda. Asimismo fue como fuimos elegidos por el Padre. No fue una decisión nuestra, sino que Él nos eligió para que fuésemos sus hijos. Y vamos a ir allí a Juan también en el capítulo 6, en el verso 65, y dice: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les es dado por el Padre. Esto me lo estaba diciendo Jesús. Ninguno puede venir a mí si no les es dado por el Padre. Entonces vemos lo mismo, la reafirmación de que es el Padre el que nos entrega esa potestad de ser hechos hijos de Dios, que no es una elección ni tuya ni mía, que fue algo que el Padre predestinó, que fue un destino que tuvimos antes. Entonces ahí vamos a ver el segundo punto, y es que estamos destinados desde antes de la fundación del mundo. De esto es de lo que nos habla la palabra predestinar. Y vamos a ir por un momento a Romanos capítulo 8, versículo 29. Y dice: a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo me parece muy importante porque allí podemos ver cómo el objetivo de la paternidad de Dios experimentada en nuestras vidas es que nosotros podamos ser formados a la imagen de Cristo. Allí dice: para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, es decir, de Cristo. Este es el objetivo de que nosotros experimentemos la paternidad de Dios, que seamos hechos como Cristo. Y nuevamente vemos allí como Él dice que nos predestino, es decir, que nosotros recibimos un destino de parte de Dios aún antes de la fundación del mundo. Y esto también nos habla
de la sabiduría y de la omnisciencia del Padre, que aún desde el principio del mundo determinó ya un destino para nosotros, para que fuésemos nosotros sus hijos. Y allí podemos ver un ejemplo en lo natural. Cuando una pareja va a adoptar un hijo, lo hace porque quiere hacerlo y elige a este hijo porque desea amarlo, porque desea cuidarlo, porque desea hacerlo parte de su familia, porque en un momento determinado decidió aceptar a un hijo de otra familia en su familia y hacerlo parte suya y darle los mismos beneficios legales que sus hijos naturales. Y vemos como que también esta decisión de adoptar en lo natural, ya sea con hijos o con mascotas, es una gran decisión porque implica un riesgo muy grande, porque tiene un valor muy grande, porque cuando una pareja va a adoptar un hijo, no solamente tiene que pensar en que lo va a adquirir para su familia, para amarle y para cuidarle, pero también le va a tener que alimentar, también le va a tener que traer provisión, le va a tener que traer hogar, una habitación, quizás estudios en el futuro. Y aún cuando para Dios iba a ser tan costoso adoptarnos, Él decidió hacerlo. Y sabemos que ese costo que Él pagó por nosotros fue Jesucristo en la cruz. Ese fue el costo que Él pagó para adoptarnos a nosotros. Vamos a ir allí por un momento. Ese es el tercer punto que vemos allí de estos versos. Y es que fue por medio de Jesucristo que recibimos esa adopción, que fuimos desde predestinados, desde el inicio de la creación, para ser hijos suyos a través de lo que Jesucristo iba a hacer, de quién era Jesucristo. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7, verso 23. Dice: Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Nosotros ahora somos parte de la familia celestial, porque hemos sido comprados por precio de sangre, porque recibimos un amor que no merecíamos y que quizá ni siquiera estábamos buscando, que quizá en nuestra conciencia humana, en nuestra conciencia natural, no sabíamos que necesitábamos este amor, pero el Padre ya había predestinado elegirnos como sus hijos y darnos la fe necesaria para poder entender que somos sus hijos, que somos parte de la familia celestial, que fuimos comprados por un precio muy alto que fue la sangre de Jesús en la cruz, y que eso ahora nos ha dado la potestad de ser parte de su familia, de estar y de morar en Cristo. Y de que fue algo de lo que Él se complació en hacerlo, como veíamos allí. Si nos devolvemos por un minuto a Efesios, vimos que en el versículo 5 en la parte dice: según el puro afecto de su voluntad, el Padre se complació al hacernos sus hijos. Él no lo hizo por obligación, ni lo hizo por necesidad, sino lo hizo simplemente porque deseaba hacerlo, porque eso traía placer al corazón del Padre. El amarnos, el entregar a su Hijo por nosotros, traía placer al corazón del Padre. El acercarnos a Él como hijos, ahora como parte de su familia, traía placer a su corazón. Tengo acá una frase que, no sé, creo que la dijo Marcos Brunet, pero fue en una prédica o en una canción, no sé. Dice: Dios no vino a la tierra como padre, Él vino a la tierra como hijo para enseñarnos a ser hijos. Entonces, la recordaba porque volvía a esta parte en la que decía que el diseño de la paternidad el objetivo de la paternidad es enseñarnos a ser como Cristo. Y Cristo vino precisamente para enseñarnos a ser hijos, para enseñarnos cómo camina un hijo, cómo habla un hijo. Veamos cómo las oraciones que Jesús hacía, siempre decía: Padre, Abba, Papito. Él vino a enseñarnos a nosotros a experimentar esa paternidad. Y él decía: el que ve al Hijo conoce al Padre. Y el Padre precisamente nos envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos aprender cómo interactuar con Él como hijos, como lo era el unigénito, como lo era Cristo, como lo fue aquel que fue hecho de Él mismo.
Y ese es el objetivo, ¿no? Con todo esto de que podamos conocerle, pero que podamos conocerle ¿para qué? Para ser más como Cristo, para ser más, para ser perfeccionados en su amor y parecernos cada día más a como es Cristo, para que realmente Cristo morando en nosotros sea una evidencia de que nosotros somos esos hijos amados del Padre, por los cuales Él pagó un gran precio y se complació en hacerlo y nos eligió de manera voluntaria, ¿sí? Allí hay una cosa importante que me gustaría hacer aclaración y para eso vamos a ir a Juan 3:16, porque cuando vemos que Él habla de que los predestinó, habla de que eligió a un grupo para que sean sus hijos, pero vemos como allí en Juan 3:16, que es un versículo que todos conocemos, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creo que esto también lo veíamos ayer con los pastores Leonardo y Emilce, y era que Él ama al mundo. Él entregó a su Hijo para que todo el mundo recibiera su amor. Él no lo entregó solo por aquellos que predestinó para ser hijos, pero lo entregó por todos. Es decir, que esta categoría de ser hijos amados de Dios está dispuesta para todos, para el mundo entero, y que tú y yo lo único que necesitamos es tomar esta verdad para nuestras vidas, es apropiarnos de esta verdad a través de la fe que el Padre nos ha entregado, para poder creer que ese sacrificio que Él hizo fue por ti y por mí de manera individual, porque como lo decía ayer la pastora, me dice, el mundo suena muy grande, y encontrarme a mí en medio de ese amor que el Padre entregó al mundo parece algo muy loco, algo muy difícil. Cuando nos hablan de algo tan grande, allí vemos cómo Él dice que nos predestinó, que te eligió a ti y a mí, que vemos como allí en Salmos habla que aún desde el vientre Él ya nos conocía, Él se hizo cargo de cada detalle de nuestra formación, aún allí desde el vientre, desde el oculto. Entonces, me parece muy importante entender que Cristo pagó el precio por el mundo entero, no solamente por los hijos, pero por el mundo, y eso nos habla de que Cristo abrió la puerta para que todos podamos llegar a ser esos hijos del Padre, para que todos podamos llegar a ser como Cristo fue, a ser el Hijo amado y a podernos interactuar con Dios de la manera en la que el Padre, en la que Jesucristo lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y luego vamos a ir a un segundo punto allí, y es la marca secreta de los hijos de Dios. Este título de este apartado lo coloca Charles Spurgeon. Veía un estudio allí de cómo habla acerca de el Espíritu Santo que recibimos, cómo es la marca secreta de los hijos de Dios. Como hijos nosotros debemos parecernos a nuestro padre. En lo natural esto pasa, ¿no? Un hijo siempre tiene ciertas características de sus padres, no solamente en lo físico, pero también en la manera en cómo se comporta, cómo habla, en las manías que tiene en su rostro, en sus manos, en cómo responde a ciertas cosas. Y asimismo pasa en lo espiritual. Nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios, nosotros hemos sido aceptados en la familia celestial, y a partir de allí nosotros empezamos a vivir a través de esa nueva naturaleza que nos ha sido otorgada a través de Cristo, y podemos empezar a evidenciar en nuestras vidas esas características que el Padre puso en nosotros, que las veíamos en el estudio anterior, como en el capítulo 2 o 3, en donde hablábamos acerca de esos atributos comunicables de Dios, que son esos que nosotros vivimos. Y entonces aquí vamos a ir por un momento a ver que estas características y esto lo recibimos a través del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Vamos a ir a Romanos capítulo 8 en el versículo 14 y 15. Lo voy a leer acá. Dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces vemos como el sello que hay en nuestras vidas y que nos identifica como hijos de Dios es que hemos recibido al Espíritu Santo. Es que el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros, y por eso es que nosotros podemos acercarnos al Padre y decirle Abba, Padre. Podemos acercarnos con libertad a Él, ya no como siervos, pero como hijos amados.
Y vemos que esto se evidencia a través de los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Entonces ya los habíamos visto, pero vamos a ir nuevamente a Gálatas 5:22. Allí vamos a ver los frutos que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas y por lo tanto las características que nosotros empezamos a replicar de Dios en nuestra vida cotidiana. Vamos a leer desde el 22. Dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos, envidiándonos unos a otros. Entonces vemos como esta es una característica que refleja para el mundo, para los que comparten a nuestro alrededor, que nosotros somos hijos de Dios. Y de esta manera es como también nosotros podemos empezar a identificarnos cuando el Espíritu Santo empieza a hacer esos cambios en nuestra vida, cuando empieza a producir gozo en nosotros, cuando empieza a producir amor, cuando empezamos a experimentar esa paz aún en situaciones difíciles, cuando empezamos a ser bondadosos, cuando nuestra fe crece. Es ahí cuando nosotros podemos evidenciar que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y que por lo tanto somos hijos amados del Padre. ¿Listo? Y ahora vamos a ver ahí otro punto y es cómo guía el Espíritu de Dios a los hijos. Entonces ahí vamos a ver tres cosas. El primero es que es luz en la oscuridad. Vamos a ir a Salmos 119, capítulo 119, versículo 105. Este versículo también es conocido. Creo que todos lo podemos decir de memoria. Y si no, te lo puedes aprender y lo conoces. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y sabemos ahí que cuando nos habla de la palabra, nos está hablando no solamente de la Biblia escrita, pero de Jesucristo como la palabra viva, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La Biblia y la palabra de Dios es como el mapa en nuestras vidas, es Jesucristo mismo guiándonos. Y la dirección del Espíritu Santo allí cuando nosotros leemos la palabra, es la palabra tomando vida en nosotros, dándonos luz en medio de la oscuridad, trayendo respuestas cuando quizá había confusión en nuestras vidas a través de su palabra, a través de lo que Él ya había escrito, a través de lo que Él ya había planeado para nosotros, a través de reconocer esas promesas y tomarlas para nosotros desde su palabra, esas promesas que Él hizo y que nunca cambian y que están siempre vigentes para sus hijos, para su pueblo amado. ¿Listo? Como segundo vamos a ver allí la palabra predicada y enseñada. Entonces allí es importante entender que nosotros como hijos debemos acercarnos a conocerlo a Él, no solamente a través de lo que otros siempre y cuando esté acorde a la palabra, acorde a lo que está escrito y que nos invite a conocer a Dios, es correcto aprenderlo a través de allí, pero es importante que nosotros de primera mano podamos adquirir ese conocimiento, que nosotros de primera mano podamos acercarnos a la palabra, conocer la verdad y así no podamos ser engañados por Satanás, así no podamos ser engañados por aquellos que pretenden transformar la palabra y enseñarla a su acomodo, sino que siempre que sea una palabra que sabemos que está conforme a lo que el Padre ha escrito y que es de bendición para nosotros porque nos lleva a conocer más a Dios, porque nos lleva a reafirmar nuestra identidad, porque nos lleva a conocer las promesas que el Padre hizo allí para nosotros. Es así como también a través de ministros de Dios, de pastores, de evangelistas, de maestros, es ahí como también el Espíritu obra para guiarnos a nosotros como hijos al conocimiento pleno de Cristo. Muchas veces cuando nosotros leemos la palabra, quizá cuando acabamos de conocer a Cristo, cuando acabamos de entender esta verdad que es tan grande del hecho de que hemos sido adoptados, de que hemos sido aceptos en la familia celestial, a veces nos es difícil comprender algunos textos de la palabra, algunas historias, no podemos identificar fácilmente qué es lo que Dios nos quiere enseñar allí. Y cuando recibimos esta palabra, quizá de una persona
en la que esa palabra ha sido vida, que ha experimentado esa palabra, que esa palabra ha sido fortaleza en medio de una experiencia que esta persona ha vivido, y podemos aprender a través de lo que esta persona experimentó. Es una palabra que edifica y podemos ver allí el Espíritu Santo direccionándonos y guiándonos a través de la enseñanza de esa palabra, del escudriñar también esa palabra con otros hermanos del cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo y como tal todos cumplimos funciones diferentes, y asimismo Él se revela a cada hijo de una manera diferente, es decir, que a través de otros nosotros también podemos conocer a Dios, nosotros también podemos acercarnos a Él y entender la guianza del Padre a través de la vida de otros, a través de la manifestación de la multiforme gracia de Dios en la vida de otros. Y ahí hay algo importante, y es que, como lo dice su palabra, la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios no tiene una sola forma, y la gracia de Dios se expresa a través de cada hijo de una manera diferente. Él revela al corazón de cada hijo algo diferente de Él. Y cuando nosotros nos enfrascamos en que solamente lo que yo conozco es verdad, solamente lo que yo he recibido de revelación es verdad, y lo que esa persona hace está mal. Es que eso de cantar, eso de dibujar, eso no aparece en la Biblia, eso está mal, pero no reconocemos esa gracia que ha sido entregada a otros, y que a través de esa gracia podemos crecer, y que a través de esa gracia podemos conocerle, y que a través de esa gracia que Dios ha depositado en otros, también nosotros podemos experimentar esa paternidad, esas facetas diferentes de nuestro Padre, que es tan grande, que es tan soberano, que no lo podemos comprender, pero que de a poquitos en lo que Él le ha dado a cada hijo podemos conocerle. Y listo, y ahora vamos a ir a otra parte que solo la voy a mencionar porque es un tema bien extenso y que lo hemos aprendido nosotros aquí como Casas del Artesano, y que lo quiero compartir, y es las palabras de conocimiento. Las palabras de conocimiento es el Espíritu Santo mismo hablando a nuestros corazones de manera individual. Podemos ver varios ejemplos en la Biblia de cómo Dios hablaba allí a sus hijos a través de visiones, a través de sueños, y cómo esto creaba una dirección en ellos, en las decisiones que tomaban, en lo que hacían. Era el Padre hablando allí de manera privada a su, trayendo palabra de conocimiento propia para ellos allí en lo íntimo. Vamos a leer una de estas historias que podemos encontrar en la Biblia con Pablo. Allí vamos a ir a Hechos capítulo 16 versos del 6 al 10. El título que tiene allí es Pablo tiene una visión, y dice: Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces viajaron por la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera con la región de Misia. Luego intentaron pasar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco permitió hacerlo. Entonces siguieron su viaje por la región de Misia y llegaron al puerto de Troade. Al caer la noche, Pablo tuvo allí una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que le rogaba: por favor, venga usted a Macedonia y ayúdenos. Cuando Pablo vio eso, todos nos preparamos de inmediato para viajar a la región de Macedonia. Estábamos seguros de que Dios nos ordenaba ir a ese lugar para anunciar las buenas noticias a la gente que allí vivía. Vemos como lo que Pablo y sus compañeros, los que viajaban allí con él, lo que querían ir a hacer era a compartir, a anunciar el mensaje de Jesucristo a otros lugares. No era nada malo, no era algo incorrecto, pero vemos como allí la palabra nos enseña que el Espíritu no se los permitió. Vemos allí como de manera íntima allí el Espíritu les dijo: no deben ir a ese lugar. Y luego intentaron viajar a otro, y el Espíritu Santo les dijo también: no deben ir allí a ese lugar. Cristo y Dios tenía allí un propósito para ellos, y es que fueran a un lugar específico, y se los hizo saber a través de ese sentir que había en sus corazones de no ir a esos lugares, pero también a través de la visión que tuvo Pablo cuando vio a un hombre de la región de Macedonia a la que ellos debían ir. Entonces vemos como cuando nosotros tenemos una relación íntima con el Padre, cuando hemos
comprendido que el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando es una verdad que hemos tomado para nuestra vida, podemos saber que también somos direccionados por el Espíritu Santo a través de cosas tan grandes como lo fue en este momento el cambiar la dirección de un viaje que iba a hacer Pablo, pero también en cosas pequeñas. Cuando quizá nosotros decimos, tenemos algo planeado para salir de casa, pero de repente no debo salir. Quizás se me olvidó hacer algo antes de salir y podemos entender cómo es el Espíritu de Dios allí hablándonos y recordándonos, y siempre este tipo de dirección en nuestra vida nunca va a contradecir la palabra de Dios. Es la manera en la que nosotros podemos identificar que esta dirección que hemos recibido, que quizá este pensamiento que ha llegado a nuestra mente, esta palabra que de repente llegó y empezó a resonar en nuestra mente, o esta visión que de repente tuvimos, ¿cómo vamos a saber que proviene de Dios? Es porque está en su palabra, porque todo lo que Dios quiso revelar está allí en su palabra. Y si no contradice su palabra es porque podemos saber que es una dirección del Espíritu Santo. Vamos a ir por un momento allí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 15, verso 19. Y vemos cómo allí también se nos es enseñado que el Espíritu Santo habla en nuestros corazones. Dice, en el verso 19 dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo está allí morando en nosotros y hablándonos de manera constante. Estamos siendo guiados en todo tiempo. Y esa palabra guiados me gusta porque no es algo abrupto, no es que nos está arrastrando por el camino de Dios. No es como quizá el espíritu que había allí en este hombre que Jesús sacó estos demonios y que luego los llevó a los cerdos, que actuaban de una manera loca, que corrían, que se arrojaron por el barranco. No es este tipo de guianza la que mora en nosotros, sino que es una guía apacible. Es el Espíritu susurrando allí a nosotros, guiándonos. Y buscaba el origen de esta palabra, y esta palabra también habla de entrenar. Y ese es entrenar, es irnos enseñando poco a poco, como cuando empezamos a hacer ejercicio, y irnos enseñando poco a poco cómo podemos ser más flexibles, cómo podemos adquirir más fuerza. Es un paso a paso que no sea de manera abrupta, no es el Espíritu Santo irrumpiendo allí de manera abrupta en nuestras vidas, sino es una guía apacible que el Padre nos ha dejado en nuestro corazón. Y adicionalmente a eso, vamos a ver que la garantía que nosotros tenemos de que ya no somos huérfanos, de que pertenecemos a una familia celestial y que por lo tanto tenemos provisión, que por lo tanto tenemos cuidado del Padre, que por lo tanto tenemos un ambiente seguro en nuestras vidas, es el Espíritu Santo. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 18. Y allí es Jesús hablando con sus discípulos y les dice, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Es la garantía que Él nos ha entregado de no dejarnos solos. Es a esta palabra a la que nosotros debemos aferrar nuestro corazón y asimismo empezar a cambiar actitudes, empezar a entender cómo nosotros hemos sido adoptados, que ahora ya no estamos solos y que no dependemos de nuestras fuerzas y de lo que podemos hacer, pero que ya hay un Padre que provee todo lo que necesitamos, que Él dice que viste a las flores en el campo y alimenta a las aves. Asimismo nosotros tenemos que tener esa seguridad de que vamos a recibir vestimenta, de que vamos a recibir alimento, de que todo lo que necesitamos lo vamos a recibir. Y ahí hablábamos hace un momento acerca de el identificar los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero también para poder identificarnos, conocer cuáles son esos frutos que no nos identifican como hijos del Padre, como herederos, como adoptados por el Padre Celestial. Vamos a ir allí por un momento a Juan capítulo 14, en el 43. Mentiras, vamos a ir a Gálatas 5:19, perdón, que me había perdido. Y vamos a ver allí cómo estos frutos que no son del Espíritu los podemos encontrar allí. Dice, en el verso 19, dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Aquí estoy leyendo en la traducción lenguaje
lenguaje internacional, traducción lenguaje actual. Dice, versículo 20, adoran, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan en sus fiestas y hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Entonces podemos ver cómo es todo lo contrario a lo que habíamos leído en unos versos después de Gálatas, allí desde el 22, cómo es todo lo contrario a lo que Dios produce en nuestras vidas, como todas estas cosas que nosotros hacemos, que allí menciona Gálatas y que si hiciésemos no serían una muestra de que somos hechos hijos de Dios. Y podemos saber que Satanás también ofrece una paternidad, pero que es una paternidad falsa. Allí Jesús, cuando hablaba de él, decía que él es el padre de mentira. Y cuando nosotros estamos sujetos a esa paternidad de Satanás, que es el padre de mentira, son todas estas cosas las que se van a hacer evidentes en nuestras vidas y no los frutos del Espíritu Santo que hemos recibido por la adopción. ¿Listo? Hasta ahí ese punto. Y ahora vamos a ver como punto final, que ya me queda poquito, herencia de los hijos de Dios. ¿Cuál es la herencia que nosotros recibimos al haber recibido al Espíritu Santo, al haber aceptado y entendido que Jesucristo pagó un precio por nosotros? Vamos a ir por un momento allí a Gálatas, capítulo 6, verso 4. Y vamos a ver que él dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es importante que nuestra mentalidad cambie de esa mentalidad de esclavo ahora a ser hijo, porque el esclavo se comporta diferente al hijo, y eso veíamos un poco ayer cuando los pastores nos hablaban de la parábola del hijo pródigo. Vemos allí cómo cambia esa mentalidad cuando eres hijo y cuando eres esclavo. Y vamos a ir por un momento a Romanos capítulo 8, verso 17, que dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos crucificados. La herencia que nosotros recibimos no es el mismo pago que recibe un esclavo por su salario, un siervo por su salario, por su trabajo, por el trabajo que ha hecho, sino que la herencia es un derecho que ya fue ganado por Jesucristo para nosotros. Y como herederos nosotros también hemos recibido al Padre, hemos recibido ese sustento que viene del Padre, hemos recibido, y no por esfuerzo propio, sino por lo que Cristo ya hizo. Un hijo no siente la necesidad de trabajar a diario para recibir alimento de su padre. Un hijo no siente la necesidad de trabajar por algo que sabe que ya va a recibir porque le pertenece a su padre y por lo tanto es suyo y por lo tanto va a ser suyo. Y es allí cuando nosotros también empezamos a experimentar esa gracia y ese regalo que hemos recibido aún sin merecernos, porque no hicimos nada para merecer este regalo, que esta herencia es Cristo mismo para nosotros, la figura de Cristo mismo morando en nosotros. Entonces, también podemos ver cómo cuando somos conscientes de eso que hemos recibido por gracia y no por algo que nosotros hayamos hecho, nuestro vocabulario empieza a cambiar, porque es que ya no son mis discípulos, ya no es mi ministerio, ya no es mi iglesia, sino que es del Padre, le pertenece a Él. Nosotros como hijos en esta tierra solamente somos de lo que hemos recibido, y por lo tanto lo hemos recibido por gracia lo entregamos a otros, no pertenece a nosotros. Y ese cambio en la mentalidad de que ya no somos dueños de un salario que recibimos por algo que hicimos, por un trabajo que hicimos, sino que somos herederos de algo por lo que nuestro Padre trabajó, y ahora nosotros somos administradores de eso, y nosotros somos administradores para que esto prospere, para que esto llegue a más personas, para que así como le conocimos a Él, otros puedan conocer a Cristo. Y vemos como el acceso a esta herencia es para hijos maduros. Vamos a ir por un momento allí a Gálatas capítulo 4 verso 1 y dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Cuando nosotros nos seguimos comportando como niños que no entienden, que no comprenden,
que aunque se les ha sido enseñado ciertas cosas, siguen haciendo otras solamente porque les place o porque no saben que es incorrecto. Cuando nosotros seguimos comportándonos de esta manera, no diferimos en nada del esclavo, como lo dice allí en Gálatas. Aunque somos señores y dueños de todo, esta herencia que hemos recibido y por la que Jesucristo pagó en la cruz, no es nada para nosotros porque no la comprendemos, porque no nos comportamos como hijos maduros. ¿Y por qué seguimos siendo como niños? Vamos a seguir leyendo allí en Gálatas 4, vamos a ir al versículo 3, dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo. Somos niños cuando seguimos comportándonos y cuando seguimos moviéndonos por los rudimentos de este mundo, por lo que este mundo dice. En Romanos 12 vemos como dice: no os amoldéis a este mundo, sino que seáis renovados por vuestra mente, ¿cierto? Cuando nosotros seguimos amoldándonos a lo que el mundo nos dice, cuando seguimos estando satisfechos solamente con lo que el mundo nos ofrece, es allí cuando seguimos siendo niños, porque no hemos comprendido la grandeza de lo que recibimos, porque no hemos podido mirarnos a nosotros mismos y mirar la naturaleza que tenemos y anhelar y decirle: Padre, yo soy así, yo soy un pecador, estoy en aquello. Y es ahí cuando el Padre trae la santidad a nuestras vidas. Lo veíamos en estudios anteriores. Cuando nosotros seguimos siendo así, seguimos siendo niños, y por lo tanto, aunque somos dueños de esa herencia, no la disfrutamos de la manera en la que Él nos preparó para que la pudiésemos disfrutar. Y vamos a seguir leyendo allí en el versículo 5 de Gálatas, dice: para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Cuando hemos sido redimidos, cuando comprendemos y hemos aceptado y tomado para nosotros y creído y hemos creído en este sacrificio que Cristo hizo y que pagó por nosotros allí en la vivimos esa adopción de hijos. Es aquí como en este versículo volvemos al primero que vimos al iniciar este estudio, y es que cuando creemos en Él y le recibimos es cuando se nos entrega la potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos como Cristo, y que el Espíritu Santo morando en nosotros empiece a perfeccionarnos día a día, entrenándonos y guiándonos para que podamos ser más como Él, y que lo que hacemos en nuestra vida diaria sea un reflejo del Padre, de quien nos ha adoptado, de a quien pertenecemos nosotros. Cristo morando en nosotros es la definición de la paternidad, es la definición, el propósito eterno de esa paternidad de Dios es que Cristo sea formado en nosotros, y como lo veíamos, que podamos ser más como Él lo fue aquí en la tierra, enseñándonos a ser hijos, a venir delante del Padre, y aún cuando estamos en situaciones difíciles, como veíamos que Jesús allí cuando estaba a punto de ir a la cruz le decía: Padre, pasa esta copa a mí, estoy en... Aún con esa confianza nosotros podamos ir a Dios, así como lo hizo Jesús, con algo tan grande, con algo que era su gran comisión allí, el venir y morir por nosotros, y Él en un momento le dijo: Padre, no quiero, pasa esta copa de mí. Que en los asuntos cotidianos de nuestra vida nosotros podamos acercarnos a Dios como ese Padre, y del cual sabemos que vamos a recibir una respuesta oportuna, una respuesta correcta, que nos va a guiar, y que es una respuesta en amor y no juzgándonos, sino en amor, en el amor que el Padre tiene por sus hijos. Entonces, acá terminamos el día de hoy. Vimos cómo nosotros podemos replicar este modelo de paternidad celestial aquí en la tierra, en los hogares, y también cómo podemos experimentar esa paternidad de Dios que nos ha sido entregada aún sin merecerla, pero que nos pone en la posición de hijos, que nos pone juntamente con Cristo y que nos da acceso a esa herencia eterna que es incorruptible, que no cambia, que nos trae salvación, que nos trae sanación, que nos trae libertad, que nos trae confianza, paz, de saber que vivimos bajo la protección de un Padre que tiene cuidado de nosotros en todo tiempo. Entonces, vamos a cerrar por un momento nuestros ojos y vamos a orar para que esta palabra sea tomando vida en nosotros, para que sea tomando vida en nuestras decisiones cotidianas, en nuestros pensamientos cotidianos. Padre, te damos gracias, Señor, gracias porque hoy nos has enseñado que aún desde la creación tú ya nos habías destinado a ser hijos tuyos, que en tus planes, Señor, ya estaba el acercarnos a ti como hijos, el acercarnos
a ti, Señor, a través de Jesucristo, que en tus planes ya estaba pagar ese precio por nosotros a través de Cristo muriendo en la cruz, Señor. Gracias, porque hoy reconocemos cuán valiosos somos para ti, Señor, porque hoy podemos entender, Señor, el inmenso valor que somos para ti, Señor. Gracias, porque también podemos, Señor, apropiarnos, ver que nunca estamos solos, Señor, que no somos huérfanos en este mundo, Señor, sino que tú has dejado a tu Espíritu Santo para que sea el sello sobre nuestras vidas, Señor, reafirmando esa paternidad, Señor, ese propósito eterno que tenemos en ti, Señor, y que asimismo, Señor, has dejado al Espíritu Santo morando en nosotros para que a través de él podamos dar fruto, Señor, y mostrarte a ti, y mostrar quién tú eres, y mostrar el ADN nuevo que tú has implantado en nuestras vidas al adoptarnos, Señor. Esa forma en la que la familia celestial se mueve, Señor, podemos nosotros mostrarla, Señor, a través de nuestras vidas, en amor, en paciencia, en gozo, en paz, Señor. Te damos gracias, Señor, y oramos, Señor, por aquellos que hoy se sienten huérfanos, Señor. Oramos para que puedan conocer, Señor, al Padre Celestial, para que puedan conocer, Señor, el sacrificio que fue hecho por ellos, Señor, porque tu palabra dice que moriste por el mundo, Señor. Oramos para que en la iglesia no haya espíritu, Señor, de orfandad, Señor, sino un espíritu de adopción, Señor, un espíritu que nos levanta, Señor, juntamente con Cristo, a representarte a ti, Señor, a ser, Señor, el reflejo tuyo en esta tierra, Señor, que puedan recibir, Señor, esa palabra que es luz a su camino, Señor, esa palabra que trae libertad y que muestra su verdadera identidad, Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo, Señor, que ha sido destinado para intimidad de la iglesia, de tu cuerpo, de tus hijos para contigo, Señor, puedan ellos comprender, Señor, cuál es su identidad y su propósito eterno, Señor, y que son valiosos y que tú les has amado y que tú los has de sangre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, muchas gracias a todos los que se conectaron, hermana María Esther, Mari, Aleja, bienvenida, qué bueno que estés otra vez, hermana Yolanda, Brayitan, Felipe, Johncito, Pastor Wilson, que los vi por ahí, muchas gracias a todos. Es realmente un placer poder estar aquí creciendo mutuamente, edificándonos unos con otros y creciendo como cuerpo de Cristo en este tiempo, que podemos tener intimidad con el Padre, que podemos ser fortalecidos y que el fuego del Espíritu puede ser avivado en nosotros para que una vez ese tiempo termine podamos salir al mundo y enseñarle todo lo que hemos aprendido ahora, no solamente de quién es Él, pero de cómo lo podemos experimentar en nuestras vidas y de cómo esa palabra se vuelve vida en nosotros. Los animo a que sigamos meditando en esta palabra y que la podamos enseñar a otros, enseñar a nuestros hijos allí en las casas. Recuerden que estamos conectándonos con la Congregación Herencia Eterna para los tiempos de oración en la mañana y que en las noches 7:30 seguimos con este estudio. Mañana nuevamente se pueden conectar para continuar con el estudio. Las enseñanzas quedan aquí en la página de Casas del Artesano por si se perdieron algo, por si de pronto quieren volver a revisar algo, algún versículo o algo, o si lo quieren también usar para enseñar a otros. En bendiciones, que estén muy bien y que tengan buena noche.